La trayectoria de Michael Jackson nos invita a mirar su mente no como un simple escenario de tristeza, sino como una estructura neurobiológica sometida a un estrés que ninguna arquitectura cerebral, por brillante que fuera, estaba diseñada para resistir. En la neurofisiología de la fama extrema, el cerebro de un arquetipo como él se convierte en un sistema en constante estado de alerta roja, la hiperestimulación de los circuitos de recompensa, la adoración de masas, la presión por la excelencia, el escrutinio global, termina por desgastar la plasticidad sináptica necesaria para procesar la realidad cotidiana. Su adicción a analgésicos, ansiolíticos y anestésicos no era un capricho, era un intento incesante por silenciar un sistema nervioso que vivía en un estado de alerta, ansiedad y dolor constante. Los expertos coinciden en que esta automedicación es una forma destructiva de autotratamiento que, irónicamente, exacerbaba sus síntomas depresivos al alterar aún más su equilibrio neuroquímico. El núcleo de su depresión era, según sus propias palabras, el dolor de su infancia perdida. Jackson vivía en una contradicción insoportable. Era un ídolo global adorado por millones, pero en su mundo interno se sentía como un niño herido que nunca pudo sanar. Esta brecha insalvable entre el ídolo público y el ser humano fracturado alimentaba una autocrítica y una tristeza que, sin una intervención psiquiátrica adecuada y constante, se volvió cada vez más difícil de gestionar. La ansiedad paralizante, el miedo a defraudar a sus fans y la carga física y emocional del proceso revelaron a un hombre que ya no tenía las herramientas, físicas o psicológicas, para seguir sosteniendo el peso de su propia leyenda. Michael Jackson dependía de un complejo y peligroso cóctel farmacológico que con el paso de los años se volvió indispensable para que pudiera sobrellevar el dolor físico, la ansiedad extrema y el insomnio crónico que padecía. Los fármacos que consumía pueden clasificarse en varias categorías, cada una cumpliendo una función en su intento por regular un estado mental y físico profundamente alterado. El propofol fue el fármaco central en sus últimos días y la causa principal de su fallecimiento. Utilizado habitualmente en entornos hospitalarios para anestesia general, Jackson lo empleaba bajo supervisión médica irregular como su única forma efectiva para conciliar el sueño. Lorazepam, midazolam, Valium y Xanax. La combinación de estas sustancias, suministradas a menudo sin un control hospitalario adecuado o bajo la complicidad de múltiples profesionales que facilitaban el acceso a las recetas, creó un entorno químico altamente volátil. El uso exceso de estas fórmulas anuló su capacidad natural para gestionar el estrés y el sueño, sino que precipitó un colapso sistémico que culminó en la sobredosis accidental de propofol que le costó la vida. Aunque nunca se confirmó un intento autolítico formal, sus declaraciones y comportamientos hacia el final de su vida encendieron alarmas claras entre quienes lo rodeaban. Su confesión de que se desviviría si le prohibieran volver a tener contacto con niños subraya una dependencia emocional tan absoluta que, al verse amenazada, perdía todo sentido de preservación. El hecho de que sus guardaespaldas tuvieran protocolos de reanimación, RCP, entrenados específicamente para él, sugiere que su entorno ya vivía en un estado de alerta constante por su fragilidad vital. Sus productores y colaboradores recordaban que lloraba con frecuencia. Se aisló incluso de sus personas de confianza, afirmaba tener pesadillas con accidentes de auto o avión y con traiciones de su propia familia. Tras cada ensayo se desplomaba en su cama durante horas y solo convivía exclusivamente para el ensayo. Algunos indican su humor alterado y lagunas mentales en sus últimos días. La partida de Michael es una elegía romántica a la vulnerabilidad del genio. Él no fue solo un artista, sino un experimento biológico sobre los límites de la psique ante el peso de un mito. Su cerebro, que nos regaló la música que definió una era, pagó el precio de esa trascendencia con su propia paz. Su depresión, vista bajo este prisma, es la tragedia de un sistema dopaminérgico que, tras haber sido elevado a niveles casi divinos, colapsó ante la ausencia de un terreno humano donde aterrizar. Cuando el cerebro es constantemente bombardeado por la expectativa de la perfección, las vías neuronales encargadas de la calma, el descanso y la integración del trauma terminan atrofiándose, dejando al individuo atrapado en un ciclo donde la neuroquímica ya no responde al afecto ni a la paz, sino únicamente a la urgencia de silenciar el ruido. Paradójicamente, su capacidad para empoderarse sobre el escenario, a pesar de su visible fragilidad personal, lo convirtió en un modelo de identificación. En consecuencia, el impacto psicológico de Michael Jackson ha sido el de un espejo roto. Nos devolvió una imagen distorsionada y dolorosa
de lo que significa ser un ídolo en la era moderna, obligándonos a cuestionar no solo nuestra fascinación por la fama, sino nuestra propia capacidad de empatía ante quienes, bajo los focos más brillantes del mundo, intentaban desesperadamente ocultar la oscuridad de sus heridas más profundas. Si te ha gustado nuestro especial de Michael Jackson, déjamelo en los comentarios y comparte este link. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.